Bienvenido a este nuevo episodio del Sholex.tv. Este episodio es del 8 de agosto del 2025 y es un viernes. Este episodio les va a gustar. Mantener la calma siempre en la jugada correcta. Siempre. Estoy totalmente convencido que no hay situación que se nos pueda presentar que mantener la calma no sea la jugada correcta. Esto va de la mano de todos los temas que hemos estado tratando últimamente, como en la paz, el amor es paz. La paz es el vacío, pero no, se suena muy negativo, pero no es algo súper positivo. La paz es la ausencia de problemas, la paz es la ausencia de anarquía, la paz es la total armonía con el universo. Nos estamos armonizando y conectando de la mejor manera. Y cómo mantener la calma ante cualquier situación complicada de esta vida tensa, de esta realidad, de esta experiencia. Sí, con retos, sí, claro que sí, todos, todos, unos más que otros, clarísimo, porque seguro va a haber gente que va a levantar la mano y decir, mi vida es complicadísima. Y hace poco tuve una persona que se acercó conmigo que me dijo, es que mi vida es, no sabe lo difícil que es. Yo entiendo y te creo, porque sí puede ser esta vida un reto realmente monumental, pero mantener la calma ante cualquier situación siempre, siempre, siempre será la jugada correcta. Tenemos un video de soporte que ver. Yo creo que en esta ocasión vamos a verlo juntos. Excelente, como todos los videos de soporte que les he estado presentando últimamente. Realmente me siento afortunado que hayan llegado a mi algoritmo. Vamos a verlo juntos y les daré mis comentarios finales de este corto episodio de viernes. Mantener la calma siempre será la jugada correcta. Te voy a decir algo que puede doler. No estás en control de tu vida como crees. Crees que mandas sobre tus emociones, que puedes manejar los problemas con madurez, que eres fuerte, resiliente, que ya pasaste por mucho y por eso ahora puedes con todo. Pero cuando llega esa llamada inesperada, cuando alguien te traiciona, cuando tu jefe te humilla, cuando el dinero no alcanza o simplemente cuando las cosas no salen como tú esperabas, ¿qué haces? Te quiebras, lo sabes. Te hundes en tus pensamientos. Te dan ataques de ansiedad. Comienzas a culpar a todos, o peor aún, te culpas a ti mismo. ¿Dónde está ese control del que tanto presumes? No hay paz verdadera hasta que no aprendes a dominar tu mente. Punto. Todo lo demás es humo. Títulos, poses, frases motivacionales en Instagram, medallas que no significan nada cuando no puedes estar tranquilo contigo mismo, en el silencio de tu cuarto, cuando nadie te aplaude, cuando todo parece derrumbarse y aún así necesitas mantenerte firme. Eso es poder. Y eso es lo que vamos a construir hoy aquí. Pero déjame aclararte algo desde ya. Esto no es fácil, no es para todos. Esto es para valientes, para los que no se conforman, para los que están dispuestos a arrancarse las capas de mentira y mostrar lo que realmente hay dentro. Así que escucha bien, porque esto puede cambiarlo todo. No con frases bonitas, sino con principios milenarios que han sobrevivido guerras, imperios y ruinas. Principios que hoy pueden ser la tabla que te mantenga a flote en medio del caos. Estoicismo puro, crudo, real. 7 principios que si los haces parte de tu vida, no importa la tormenta, tú vas a caminar firme, sin temblar, con la mirada clara y el corazón en calma. Pero antes de contártelos, déjame preguntarte algo. ¿Cuántas veces has perdido la paz por cosas que no puedes controlar? ¿Cuántas veces te has dejado llevar por el miedo, por la rabia, por el impulso? ¿Cuánto tiempo de tu vida has regalado a preocupaciones que ni siquiera se hicieron? Como les he dicho, estos videos de soporte creo que van muy rápido, directo al grano, directo al punto. Y el principio es un poquito duro, rudo. Dice, no estás en control, sientes que tienes la apariencia de control. Yo siempre he mencionado un caso muy extremo, ¿no? Que es como si alguien, yo todos estos videos los grabo en mi oficina y yo estoy en unos locales comerciales y estoy expuesto de cierta manera, no hay ningún tipo de seguridad, ni mucho menos como si alguien llegara con una pistola o llegara y me corta un dedo, me saca una uña. Claro que pierdo cualquier esencia de calma, cualquier esencia de paz y claro que pierdo el control. Yo creo que el video es a lo que se refiere. Cuando dejamos de controlar el allá afuera y cuando aceptamos que el allá afuera nos puede, por medio del dolor, básicamente, el dolor y la preocupación, esas dos cosas, y siento que la preocupación se vuelve dolor, porque eventualmente la preocupación, tanto de
de todos los temas, ¿no? Existenciales, preocupaciones del amor, de pareja, preocupaciones por los hijos, por los padres, por los hermanos, por la familia, por los amigos, preocupaciones económicas, preocupaciones de salud, tanto de nuestra propia salud como de nuestros seres queridos. Todas esas situaciones nos llevan a perder la calma, nos llevan primero a la preocupación y luego al sufrimiento, porque la preocupación en extremo, llamado estrés, eventualmente trae sufrimiento físico, ¿no? Otra situación que también he mencionado, si has estado conmigo ya por un buen tiempo, es que el sufrimiento siempre es físico, nunca es espiritual, ni nunca es en un mundo no físico, en la no conciencia. Por eso, por ejemplo, en el sueño no sufrimos y si empezamos a sufrir, por ejemplo, empezamos a tener un dolor, qué raro que nos despertamos, ¿no? Es muy, muy poco común que estemos dormidos sufriendo y estemos con una sonrisa o demás. Entonces, creo que el video de soporte hace esencia en un punto muy importante, muy, muy importante, que es, tenemos que dejar de pensar que tenemos el control sobre la allá afuera y tenemos que dejar que eso nos afecte y nos haga perder la calma. A excepción de esos casos que ya platiqué. Puede ser Rambo de las películas, el que tú me digas, el superhéroe Comando, Arnold Schwarzenegger, Sylvester Stallone, y de los superhéroes ahora que están de esos de Marvel y demás. Tú me puedes decir cualquier situación. La verdad de las cosas es, todos tenemos nuestro límite físico y, y simplemente ante sufrimientos físicos o preocupaciones físicas es muy difícil mantener la calma. Yo les platico un caso personal. Hace 2 años, uno de mis hijos, mi hijo mayor, estuvo 11 días en el hospital, tuvo una operación, ingresó de emergencia por un problema en los pulmones, tuvo una operación y estuvo en cuidados intensivos 24 horas. Pasamos una noche, mi esposa y yo, en la sala de espera afuera de cuidados intensivos, escuchando las máquinas cuando su corazón se le aceleraba. ¿Cómo puedo mantener la calma? ¿Cómo puedo mantener la calma? ¿Cómo podemos pretender que ante una situación así puedo mantener la calma? Lo intenté y estuve en un juego de ping pong con mi mente que me decía, mira, ya ves, es la segunda vez que se escucha la máquina, la tercera vez, esto no pinta bien, prepárate para lo peor. Y estuve en ese juego de ping pong. Ese ruido era como si le bajaba el volumen, era como si sonaba un celular y en vez de contestar, le bajaba el volumen, presionaba el botón de bajar volumen o el botón de silenciar. Pero no podía estar totalmente en calma. Y recuerdo porque llegó un familiar a entrada de la mañana y me ve obviamente con mi cara de mortificación, de preocupación. Y me dice, es que necesitas mantener la calma. Me acuerdo que exploté un poco y dije, ¿cómo pretendes que esté en calma? Mejor entiéndeme un poquito más. Entonces, no tengo la menor duda. Yo creo que este video no es para este tipo de situaciones. No es por si te cortan un dedo, si tienes un hijo en el hospital, si tienes fuertes preocupaciones económicas o de salud. Eso es totalmente entendible que tengas una cierta pérdida de la calma. Es cuando exageramos y perdemos la calma ante situaciones del día a día, ante situaciones que no tienen importancia, ante peleas que no son peleas, ante insultos que no son insultos, ante situaciones que realmente no son un problema, pero nosotros los magnificamos y los enaltecemos tanto que perdemos la calma. Ahí sí siento que este consejo aplica. Mantener la calma en situaciones así es la jugada correcta. Al final, la calma es paz, la paz es amor, la tranquilidad nos hace llevar esta realidad muy complicada, lo tengo que reconocer y lo voy a enaltecer, muy complicada y para muchos mucho más complicada. Y si tú me escuchas en África o demás, de seguro tu vida es mucho más complicada que la mía. Así que lo tengo que respetar. Esta realidad, esa idea que podemos vivir en paz. Hay una razón por que los monjes tibetanos se van a las montañas y se encierran en monasterios. Hay una razón. Es exactamente para poder mantener la calma, exactamente para minimizar las situaciones que generen una alteración del exterior. Exactamente. Si no, estarían en su mismo estado de calma, el llamado estado Zen en las creencias budistas, en medio de una ciudad, en medio del tráfico, estarían, ¿verá que no? ¿Verá que se quieren encerrar? ¿Verá que no quieren recibir gente? ¿Verá que no quieren problemas? ¿Verá que se distancian de todas estas situaciones? Claro, porque es la manera en que logran mantener la calma. Voy a terminar con esto. Este mensaje es más para los problemas que no son problemas.
para esa situación que alguien te genera un detalle, que alguien escuches un chisme, perdón la expresión, que alguien te llega una voz, que alguien dijo, que alguien no. Ríete y déjalo pasar porque eso no son problemas. Eso no son problemas. Creo que sí hay un tema de que hay que dimensionar los problemas. Voy a terminar con una pequeña historia personal hace mucho tiempo. Estaba saliendo yo de preparatoria, estaba en el verano entre preparatoria y universidad. Y a un muy buen amigo de la preparatoria voy y le platico mis situaciones inverosímiles. Un tema de que una chica que no sabía si ella me iba a corresponder. Y total, estuve ahí y me dice al final, ya terminaste, ¿esos son tus problemas? Dice, porque yo estoy viendo si me aceptan mi beca para poder ir a la universidad. Si no estoy viendo de conseguir un trabajo para poder conseguir el dinero para ir a la universidad. Y estoy viendo cómo voy a transportar a la universidad porque no hay autobuses hacia allá. Estoy viendo si logro comprar un coche o alguien me puede llevar. Esos son mis problemas. Pero aparentemente, pues tú tienes situaciones. Y la manera en que terminó y me dijo, no me lo tomes a mal, pero esos no son problemas. Te estás inventando problemas porque no tienes problemas. Entonces, me quiero quedar con ese gran consejo sabio que me dio este amigo, que es que a veces tu vida está relativamente libre de problemas y pareciera una necesidad del ego de inventarnos estas historias, estos problemas, esto es que de fulana y sutano y dijo y etcétera. No, esos no son problemas. Entonces, si aprendes a distinguir entre lo que tu mente está generando un problema donde no lo hay y los reales problemas en la vida, créeme, eso te va a ayudar. Perdón, muchísimo. Muchas gracias, muchísimas gracias por la gentileza de tu atención. Que tengas un excelente día. Muchas gracias. Si todo está bien, te veré aquí en la semana. Gracias. Gracias por llegar a esta parte del video. Esta es mi parte favorita. Aquí es donde te sugiero que descubras quién eres. No eres lo que te han forzado a creer. Eres este ser increíble sin límites que tiene vida eterna, fortaleza asombrosa, sabiduría infinita y un corazón grande y hermoso. Todos tus límites siempre serán autoimpuestos. Tu mejor versión en esta realidad está dentro de ti. Tu única misión en esta vida es convertirte en una luz de amor para servir a otros. Esta versión está lista para ser descubierta hoy. ¿Cómo descubres quién eres realmente? El proceso de descubrimiento es personal. Nadie puede hacerlo por ti. Habla con el universo y pregunta, ¿quién soy? ¿De dónde vengo? ¿A qué vine a este mundo? Comenzarás a recibir señales y pistas. Notarás cómo tus ideas sobre esta realidad comienzan a cambiar. No más jerarquías, no más competencia, no más quejas. No más dependencia de los demás. Descubrir quién eres significa tu liberación. Tus límites autoimpuestos caerán y estarás listo para entender esta realidad, pero debes ser paciente para permitir que los demás despierten a su tiempo por su propia voluntad. Eso será muy pronto, lo verás, y eso nos llevará a un nuevo mundo. A medida que trabajas hacia tu mejor versión, notarás cómo las viejas emociones ya no te sirven. El odio, el miedo, la rabia, el orgullo, la lujuria, la envidia, la violencia, el juicio de los demás y otras emociones desaparecerán de tu mente y de tu corazón. Entenderás que esas emociones solo sirven a tu mente egoica y no a ti. Por favor, intenta ser comprensivo con los demás que no piensan o sienten como tú. Todos tienen un proceso, nadie tiene la razón y está bien o mal, todos somos diferentes. No te preocupes tanto por tener la razón, siempre. No permitas que el orgullo te impida reparar las cosas con tus amigos y familiares. Es muy importante que disfrutes esta vida con tus seres queridos. Trabaja para reparar las cosas con ellos y deja que los otros decidan. Muchas gracias por ver este video. Por favor, compártelo, da like y suscríbete. Si tienes algún comentario o sugerencia, por favor, usa la sección de comentarios. Para dudas, colaboraciones y si deseas aparecer en el programa, escríbeme a hey@elshowdealex.tv. Gracias de nuevo. Por favor, no olvides visitar nuestro sitio web www.elshowdealex.tv. Al darme tu tiempo, me honras. Que tengas un gran día.